¿Sabes cuál es tu verdadero punto débil? Que sigues creyendo que ser bueno es suficiente, que aún piensas que la verdad se defiende sola. Pero en un mundo diseñado por lobos, los corderos no sobreviven por ser justos, sobreviven los que entienden el juego. Y Maquiavelo escribió las reglas hace 500 años. Hoy vas a conocer los 10 trucos psicológicos que nadie se atreve a enseñarte y que podrían convertirte en alguien verdaderamente intocable. Hay una herida que casi todos compartimos, aunque pocos saben ponerle nombre. No es la traición, no es la soledad, no es la injusticia. Es esa sensación invisible de que el mundo te lee mal, de que das todo y no basta, de que intentas ser justo, claro, transparente, y aún así te pasan por encima. Es la herida de quien no quiere manipular, pero vive siendo manipulado, de quien busca armonía, pero siempre termina con el peso en los hombros. Y en ese dolor silencioso, muchos empiezan a cerrar su corazón o a endurecerlo. Pero Maquiavelo tenía otra propuesta: no endurecerte, no corromperte, sino aprender a jugar el juego, sin perder tu esencia, porque ser bueno no es incompatible con ser fuerte, y protegerte no es traicionar tus valores. Esto no va de volverte cruel, ni de usar a otros. Va a enseñarte algo mucho más valioso: cómo blindar tu inteligencia emocional, con estrategia, cómo sostener tu dignidad, con poder silencioso, y cómo convertirte en alguien a quien nadie puede volver a aplastar sin consecuencias. Quédate hasta el final, porque lo que estás por aprender podría cambiar para siempre la forma en que te entiendes a ti mismo y el rol que eliges jugar en el mundo. Controlar la narrativa. El que controla la percepción, controla el mundo. No necesitas tener la verdad, solo necesitas que parezca tuya. Hay una escena que se repite en miles de vidas cada día. Una persona inocente, honesta, expone su versión de los hechos con transparencia. Cree que la verdad por sí sola es suficiente, pero la sala ya está contaminada. Alguien más habló primero. Alguien más controló la historia. Y ahora, ya es demasiado tarde. Esa es la primera lección de poder que casi nadie te enseña. No basta con tener la razón. Tienes que ser el primero en contársela al mundo. Maquiavelo lo entendió siglos antes que cualquiera. En su visión del poder, no gana el más justo, ni el más brillante. Gana el que domina la narrativa, el que instala la versión, el que hace que los demás repitan sus palabras, incluso cuando no están de acuerdo. Y esta regla no solo rige a los príncipes, también rige tu vida cotidiana. Piénsalo. ¿Quién controla lo que se dice de ti cuando no estás? ¿Quién define cómo otros interpretan tus actos? ¿Tu jefe? ¿Tu ex? ¿Tus amigos? ¿La familia? Porque si tú no hablas, alguien más lo hará por ti. Y normalmente no lo hará a tu favor. El poder psicológico de controlar la narrativa no está en mentir. Está en ser estratégico con el orden, el enfoque y el momento en que comunicas lo que vives. Porque quien habla primero instala el marco, y quien responde después parece justificarse. Y aquí es donde la mayoría pierde. Hablamos con honestidad, sí, pero fuera de tiempo. Hablamos con transparencia, pero después de que ya se sembró la duda. Hablamos con el corazón abierto, cuando ya nadie escucha, y entonces sentimos impotencia, porque tenemos la verdad, pero la verdad ya no importa. ¿Te ha pasado? Esa sensación de injusticia invisible, de gritar al vacío mientras los demás ya decidieron qué creer. Por eso este primer principio de Maquiavelo es tan brutal como necesario. El poder no está en los hechos, está en la historia que haces con ellos. Y para que lo sientas en carne viva, déjame contarte una historia real. Una mujer fue acusada de traicionar a su equipo, nada más lejos de la verdad. Ella había advertido sobre una decisión mal tomada, pero alguien la silenció, y luego alguien más habló por ella. Cuando quiso explicarse, ya no había espacio para escucharla. La habían convertido en el enemigo, no porque mintiera, sino porque alguien contó su historia antes que ella. ¿Y sabes qué hizo después? Aprendió a controlar el relato antes de que otros lo hicieran, no con cinismo, sino con inteligencia emocional. Empezó a hablar con anticipación, a definir su rol en los eventos, a anticipar los posibles malentendidos, antes de que ocurrieran. Eso la volvió intocable, porque mientras los demás se agitaban en versiones contradictorias, ella hablaba con claridad, propósito y poder. No explicaba,
narraba. Ese es el secreto. No te expliques. Narra primero. No digas, no es lo que parece. Haz que parezca lo que es, desde el principio. Y si crees que esto no se aplica a tu vida, piensa otra vez. Cuando una relación termina, ¿quién controla lo que se dice? Cuando alguien te malinterpreta, ¿quién se adelanta a explicarlo? Cuando surgen rumores, ¿tú los enfrentas o esperas que se calmen solos? Cada silencio tuyo es un espacio que otro puede llenar, y lo harán. No controlar la narrativa es el primer paso para perder el respeto, porque la gente no respeta al que calla, respeta al que domina la versión. Y aquí está la clave. No se trata de manipular, se trata de proteger tu historia antes de que otros la deformen. Dominar la narrativa no es adornarla, es cuidar tu dignidad con inteligencia, y ese es solo el primer truco de poder psicológico que Maquiavelo entendió antes que nadie. Pero hay uno que fue aún más polémico, uno que te enseñará a elegir entre ser querido o ser respetado, y la respuesta no es la que crees, ser amado o temido, pero jamás ignorado. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Maquiavelo. ¿Quién eres tú? Cuando nadie te teme pero tampoco te respeta. ¿Quién eres? Cuando todos te sonríen pero nadie te escucha. Vivimos en una cultura que ha idolatrado la simpatía. Nos han enseñado que lo correcto es caer bien, no incomodar, ser aceptables. Pero Maquiavelo nos lanza una bofetada incómoda desde el pasado. Es preferible ser temido, si no puedes ser amado. Y esto no significa imponer miedo desde el abuso. Significa que en ciertos momentos, el respeto es más importante que el afecto, porque el afecto es volátil. El cariño puede cambiar con una conversación mal entendida, pero el respeto, ese se mantiene. Cuando lo ganas, difícilmente te lo quitan. Y aquí está el truco psicológico. Si no causas impacto, te vuelves invisible. Las personas amables, bondadosas y empáticas que no se hacen respetar terminan siendo usadas, ignoradas, olvidadas. ¿Te ha pasado? ¿Dar más de lo que recibes? ¿Ser comprensivo? ¿Hasta volverte irrelevante? Maquiavelo te diría, no es tu bondad el problema, es tu falta de poder emocional. Y el poder emocional no grita, no golpea, no impone. El poder emocional impone presencia. Es ese magnetismo silencioso que hace que otros midan sus palabras contigo. Es esa aura de firmeza que deja claro que, si te pierden, pierden mucho. Ese tipo de respeto no se compra con sonrisas, se gana con límites, con decisiones que muestran que sabes cuándo alejarte, cuándo decir no, cuándo guardar silencio para que el otro escuche su propio eco. Ser amado y temido al mismo tiempo es un arte. Pero si tienes que elegir, elige lo que te da poder cuando el mundo se pone en tu contra. Porque ser amado sin ser respetado es ser mascota. Pero ser respetado incluso por quienes no te aman es ser intocable. Y eso no te vuelve cruel, te vuelve claro. Hay una historia de un joven llamado Elías. Siempre hacía favores, callaba opiniones, se disculpaba por todo. Era el más amable de su oficina y también el más invisible. Hasta que un día, alguien nuevo entró. Sin levantar la voz, esa persona se hacía respetar. Nunca pedía permiso para ser escuchado. Solo hablaba con firmeza y serenidad. Y todos escuchaban. Elías observó, aprendió y entendió que no necesitaba volverse duro. Solo necesitaba volverse inequívoco. Desde entonces, dejó de pedir permiso para existir y comenzó a proyectar claridad. No levantó muros, levantó límites y su mundo cambió. Porque hay una diferencia entre que te quieran y que te quieran perder. Cuando otros sienten que tu ausencia sería un problema, cuando saben que no eres reemplazable, cuando te miden por tu firmeza, entonces has cruzado la línea invisible que Maquiavelo describió. Ya no eres simplemente querido, eres respetado, eres tenido en cuenta, eres intocable. Y eso no significa ser temido desde el miedo, sino desde la percepción de que eres alguien con peso, con criterio, con presencia. Por eso, si alguna vez sentiste que eras ignorado, que tus ideas no contaban, que tu voz se apagaba en medio de las demás, recuérdalo. No necesitas caerle bien a todos. Necesitas que sepan que no pueden pasarte por encima. Esa es la diferencia entre simpatía y poder.
Y en el juego de la vida, el poder silencioso vale más que 1000 aplausos. Pero hay una táctica aún más sutil, una que se esconde bajo la piel de la verdad, el engaño estratégico, no para manipular, sino para protegerte. Y eso es lo que aprenderás ahora. Engaño estratégico. Proteger tu verdad, no traicionarla. Un príncipe nunca debe revelar todo lo que piensa. La transparencia total es una debilidad. Maquiavelo. Vivimos en una era donde se glorifica la sinceridad inmediata. Se nos empuja a decirlo todo, a explicar cada emoción, a mostrarnos siempre disponibles y auténticos. Pero Maquiavelo entendía algo que la mayoría ha olvidado. La verdad no siempre se dice entera. A veces se protege. Y eso no es traición, es estrategia. Porque hay una diferencia profunda entre mentir para manipular y callar para resguardar lo valioso. Un zorro no revela el camino hacia su madriguera. Un guerrero no muestra su herida al enemigo. Y tú, tampoco deberías mostrar tus planes a quien no ha demostrado lealtad. Hay momentos en los que el silencio selectivo es protección emocional. Y otros en los que una pequeña desviación, una omisión táctica, es lo que te permite llegar más lejos sin sabotajes prematuros. Esto no se trata de engañar por ambición. Se trata de guardar tus movimientos en reserva, porque sabes que el mundo no siempre es un lugar justo. Maquiavelo hablaba de esto como engaño estratégico. Una mentira piadosa no por maldad, sino por supervivencia. En un entorno hostil, la transparencia absoluta es suicidio. Y no porque tengas algo sucio que esconder, sino porque algunos destruyen lo que no comprenden. Piénsalo. ¿Alguna vez confiaste demasiado pronto y eso se volvió en tu contra? ¿Alguna vez hablaste desde la emoción y luego te diste cuenta de que esa persona no merecía conocer esa parte de ti? Eso no fue un error de carácter, fue un error de estrategia. Y es aquí donde entra el poder de la ambigüedad protectora. Hay un arte en no decirlo todo, en dejar que los demás subestimen lo que realmente estás construyendo, en sonreír mientras avanzas por un camino que solo tú conoces. No se trata de ocultarte, se trata de no ofrecer tus armas al enemigo sin saberlo. Maquiavelo lo sabía. Mostrar tus verdaderas intenciones antes de tiempo es dejar que otros las destruyan antes de que nazcan. Y en la vida cotidiana, esto se traduce en cosas muy simples pero poderosas. No compartas tus metas con quien no cree en ti. No muestres tus heridas a quien no sabrá cuidarlas. No expliques tus decisiones a quien ya decidió no comprenderte. Porque en el juego psicológico del poder, el misterio es una forma de protección. No mientas por deporte, pero no te desnudes por costumbre. Hay una historia que lo ilustra bien. Una mujer soñaba con un cambio de vida, pero cada vez que lo comentaba en su círculo cercano, recibía burlas, críticas, dudas, cuestionamientos. No la estaban ayudando a pensar, la estaban debilitando. Entonces decidió callar, guardó silencio, trabajó en las sombras, y cuando llegó el momento, nadie pudo detener lo que ya era imparable. Lo que hizo no fue mentir, fue proteger. Y en un mundo de juicios instantáneos, proteger tu verdad es un acto de poder silencioso. Así que aquí está la clave. No toda la verdad es para todos. No todo el momento es para hablar. Y no toda emoción merece ser entregada sin filtro. Guarda tus planes como semillas. Solo muéstralos cuando hayan echado raíz. Y recuerda, ser reservado no es ser falso, es ser sabio. Pero Maquiavelo fue aún más lejos. No solo recomendaba protegerte. Desactiva amenazas con inteligencia silenciosa. El príncipe sabio no solo enfrenta a sus enemigos, los neutraliza antes de que puedan actuar. Maquiavelo. A veces, las mayores amenazas no gritan, susurran, se disfrazan de amistad, de consejo, de cercanía, y mientras sonríen, ya están cavando el hueco bajo tus pies. Maquiavelo sabía que no todos los enemigos son declarados. Muchos se ocultan en forma de aliados tibios, de amigos ambiguos, de colegas envidiosos. Y si esperas a que el daño sea visible, ya es demasiado tarde. Pero aquí está la diferencia clave entre el poder torpe y el poder elegante. El poder torpe ataca. El poder elegante neutraliza, sin dejar huella. No necesitas destruir a nadie para protegerte. Lo que necesitas es aprender a moverte con diplomacia estratégica. A veces, la persona más peligrosa de tu entorno no es la que te grita, sino la que nunca te apoya del todo, la que aplaude por fuera, pero duda por dentro.
la que no te traiciona, pero tampoco te respalda. Maquiavelo te diría, no confrontes directamente, reconfigura el tablero, porque cuando confrontas de frente, despiertas alertas. Pero cuando rediseñas tus alianzas, tu presencia y tus silencios, los demás se quedan sin terreno para operar contra ti. Aquí tienes algunos principios estratégicos. 1. Disuelve la dependencia. Si alguien te hace daño, lo primero es dejar de necesitarlo. Independízate emocional, laboral o energéticamente. El poder empieza cuando tu estabilidad ya no depende de esa persona. 2. Quita el foco. Una amenaza crece cuando la miras demasiado. Elige tu enfoque. Redirige la atención hacia tus objetivos, porque mientras tú actúas, otros se desgastan reaccionando. 3. Construye nuevas alianzas. Nada desactiva una figura tóxica como el hecho de que ya no es necesaria. Cuando expandes tus redes, tus apoyos, tus opciones, la amenaza se diluye en la irrelevancia. 4. Desaparece estratégicamente. En ocasiones, lo más elegante que puedes hacer es hacerte escaso, no para esconderte, sino para que tu ausencia deje en evidencia lo que tu presencia suavizaba. Retírate y observa cómo el sistema se desequilibra sin ti. Ese es uno de los movimientos más sofisticados del poder silencioso. Pero atención, esto no se trata de venganza, ni de humillar. Se trata de dignidad inteligente, de entender que no todos merecen tu energía, que no todas las batallas se pelean con espada, y que a veces lo más poderoso es no jugar el juego que otros intentan imponerte. Hay una historia simple, pero reveladora. Un joven era constantemente saboteado por un compañero de trabajo, pero en lugar de enfrentarlo directamente, empezó a documentar todo con precisión. Desarrolló nuevas habilidades, propuso un proyecto paralelo y lo presentó sin que el otro tuviera oportunidad de interceptarlo. El sabotaje se disolvió en el aire, sin pelea, sin escándalo, solo inteligencia. El resultado: ascenso, credibilidad y, sobre todo, respeto, porque a veces eliminar una amenaza no es hacerla caer, es elevarte tú hasta que ya no pueda alcanzarte. Ese es el arte del poder silencioso. Maquiavelo no proponía el conflicto por deporte, proponía la estrategia como autoprotección. Y si tú aprendes a leer el terreno con claridad, a actuar con precisión y a no dejarte arrastrar por el impulso, entonces descubrirás que hay una forma más poderosa de vencer, que el otro se dé cuenta de que ya no puede tocarte. Y eso nos lleva al siguiente truco, uno que no destruye al enemigo, sino que te transforma en algo que nadie puede reemplazar: hacerse indispensable. Hazte indispensable, el arte de ser necesario. El príncipe prudente se asegura de que su pueblo no pueda prescindir de él. Maquiavelo: hay personas que son valoradas y otras que son necesarias. A las primeras se las reconoce, a las segundas se las teme perder. Y aquí está una verdad brutal que casi nadie se atreve a admitir. El respeto más profundo no nace del afecto, sino de la utilidad. Eso no significa volverte una herramienta para otros. Significa convertirte en alguien tan esencial, tan único, tan inimitable, que los demás aprendan a pensarte no como una opción, sino como una parte vital del sistema. Maquiavelo lo sabía. Un líder no solo debe parecer fuerte, debe ser la pieza clave de la maquinaria, el engranaje que, si se rompe, colapsa todo. Y ese tipo de poder no se impone, se construye, con tiempo, visión y estrategia. La pregunta que debes hacerte es esta: ¿qué valor entrego que no puede ser fácilmente reemplazado? En un mundo donde todos compiten por atención, la verdadera ventaja está en lo que no se puede copiar: tu forma de pensar, tu capacidad de resolver, tu equilibrio emocional, tu visión estratégica, tu habilidad para mantener la calma cuando todos pierden la cabeza. Cuando desarrollas eso, no solo te haces fuerte, te haces indispensable. Y lo más interesante es que, en ese momento, la dinámica cambia. Ya no tienes que pedir espacio, te lo ofrecen. Ya no tienes que justificar tu presencia, la dan por sentada. Porque cuando los demás saben que sin ti pierden más de lo que ganan, te cuidan. Y eso no es manipulación, es consecuencia. Piénsalo en relaciones personales, en trabajo, en amistades. ¿Quién es la persona que todos consultan cuando hay crisis? ¿Quién mantiene la dirección cuando todo tiembla?
Esa persona es la que ha construido poder, sin levantar la voz, sin pedir reconocimiento, simplemente siendo irreemplazable. Pero atención, esto no significa volverte esclavo de la utilidad, significa encontrar tu zona de excelencia silenciosa. Una mujer llamada Irene trabajaba en un entorno donde todos competían por brillar. Ella no era la más ruidosa, tampoco la más extrovertida, pero cada vez que había una crisis, todos la buscaban. Sabía cómo resolver, sabía cómo escuchar, sabía cuándo hablar y cuándo no. Un día, la empresa enfrentó un recorte. Irene no solo quedó, fue promovida. ¿Por qué? Porque se había convertido en una figura tan clave que su ausencia habría sido más costosa que cualquier ahorro. Y esa es la meta del poder elegante. Haz que tu presencia sea un ancla y tu ausencia una tormenta. Eso no se logra gritando, se logra observando, viendo lo que nadie quiere hacer y haciéndolo bien, sosteniendo al sistema con tu visión, no con tu ego. Y cuando logras eso, cuando tu nombre se convierte en sinónimo de solución, cuando los demás sienten que sin ti las cosas no funcionan igual, entonces ya no estás compitiendo. Estás en otra liga, una donde tú eliges, tú decides, tú avanzas. Y ese nivel de poder no se consigue de la noche a la mañana, pero se cultiva con conciencia cada día. Y aún así, incluso cuando eres indispensable, el entorno puede volverse tóxico. Y allí es donde Maquiavelo da su siguiente golpe maestro. No enfrentes a todos a la vez. Divide y vencerás. Divide y vencerás. La inteligencia en medio del conflicto. Un príncipe sabio descompone a sus enemigos, no los enfrenta todos juntos. Maquiavelo. Los conflictos grandes no nacen grandes, se alimentan. Crecen porque nadie sabe cómo cortarles el oxígeno. Y lo más peligroso de un conflicto no es el grito abierto, sino el silencio acumulado de muchas tensiones pequeñas. Maquiavelo lo sabía. Cuando un enemigo es demasiado fuerte, no se le enfrenta, se le fragmenta. Y esa no es una táctica de guerra, es una estrategia emocional. Porque no siempre estás rodeado de enemigos. A veces estás rodeado de alianzas mal diseñadas. ¿Te ha pasado? Estar en un grupo donde todos te sonríen, pero en el fondo hay una tensión invisible, un juicio no dicho, una energía que te erosiona poco a poco. Ese es el tipo de terreno donde las guerras internas florecen. Y si no actúas con inteligencia, te arrastran aunque tú no hayas empezado nada. Entonces, ¿qué haría Maquiavelo? Dividir, detectar grietas, separar emociones, individualizar el conflicto, porque el error más común es personalizar el caos, creer que todos están contra ti y actuar como si estuvieras solo en el mundo. Pero cuando observas más allá de la superficie, descubres que dentro de cualquier grupo hay aliados dormidos, tensiones cruzadas, egos enfrentados. Y si tú aprendes a leer esos mapas ocultos, puedes neutralizar el conflicto sin entrar en batalla. ¿Cómo? 1. No confrontes al grupo. Habla con personas clave. Un solo aliado silencioso dentro del caos puede ser más poderoso que 10 voces en tu contra. 2. Aísla el conflicto emocional. No te enfrentes a todos. Descubre quién lidera la narrativa tóxica y enfrenta eso, no al resto. 3. Haz preguntas, no acusaciones. El que acusa pierde la credibilidad. El que pregunta despierta dudas en los demás. 4. Desactiva el fuego con información. A veces el grupo se vuelve hostil porque no sabe lo que tú sabes. No subestimes el poder de decir una frase correcta, en el momento justo, a la persona exacta. Maquiavelo entendía que los grupos no piensan, las personas piensan. Y por eso, si logras influir en unas pocas mentes clave, el resto se reconfigura solo. Hay una historia que ilustra esto. Luis era parte de un equipo laboral que se volvió hostil. No sabía por qué. Sentía que todos lo observaban con sospecha. Hasta que un día entendió. No era el grupo. Era una sola persona que había sembrado la duda. En lugar de armar un escándalo, Luis habló en privado con 3 personas. Les mostró hechos. Les hizo una pregunta clave. ¿Qué te hace confiar más en esa versión que en la mía? Esa pregunta desarmó la narrativa. Poco a poco, el equipo cambió. No porque Luis gritara, sino porque dividió la estructura del conflicto y venció. Y esto no se trata de manipular.
Se trata de no permitir que te destruyan emocionalmente por no saber leer el juego. Cuando divides, no enfrentas. Separas para entender. Descompones para reconstruir. Y vences, sin necesidad de pelear. Y lo más hermoso de esta estrategia es que, cuando se aplica con conciencia, también puedes reconciliar lo que parecía roto. Porque al dividir, también descubres puentes ocultos. Personas que, en el fondo, solo querían ser escuchadas. Pero Maquiavelo no se detenía en esto. Sabía que en medio del conflicto, uno debe aprender a proyectar una imagen de virtud, aunque por dentro esté tomando decisiones duras. Y ese es el próximo truco que debes dominar. Muestra virtud, pero actúa con pragmatismo. Un príncipe debe parecer virtuoso, aunque sus decisiones respondan a la necesidad, no a la moral. Maquiavelo es uno de los principios más malinterpretados, y también uno de los más poderosos. Vivimos atrapados entre dos polos: ser auténticos y arriesgarnos a la crítica, o ser correctos y traicionarnos por dentro. Pero Maquiavelo lo entendió sin adornos. La moral sin resultados es solo un discurso vacío, y el pragmatismo sin apariencia moral es rechazo asegurado. Por eso el verdadero poder está en la combinación más sutil de todas: parecer virtuoso, mientras actúas según lo que funciona. Porque no todo lo que es moral es eficaz, y no todo lo que es eficaz debe ser exhibido. En un mundo ideal, podrías tomar decisiones desde el corazón y obtener reconocimiento inmediato. Pero en el mundo real, las decisiones difíciles a menudo exigen silencio, firmeza y soledad. Maquiavelo no defendía la maldad, defendía la eficacia, defendía la capacidad de sostener el bien común, aun cuando eso implicara moverse en las sombras. Y en tu vida cotidiana, eso significa algo muy concreto. No expliques tus decisiones a quien no entiende tus motivos. Haz lo que tienes que hacer, con elegancia, con precisión, y deja que los resultados hablen por ti. Una mujer llamada Clara trabajaba en una ONG. Tomó una decisión dura: suspender temporalmente un programa que ayudaba a cientos de personas. ¿Por qué? Porque los fondos eran insuficientes y el proyecto se estaba cayendo desde dentro. Si no actuaba a tiempo, colapsaría todo. Fue criticada, juzgada, señalada. Pero meses después, cuando reorganizó las estructuras y volvió a lanzar el programa con fuerza renovada, todos aplaudieron. ¿Y sabes qué aprendió? A veces, debes parecer insensible por un tiempo, para ser verdaderamente útil en el largo plazo. Esa es la virtud del pragmático. No actúa para quedar bien, actúa para que algo funcione. Y sí, eso tiene un costo. El costo de la incomprensión temporal. El costo de no agradar a todos. Pero también tiene una recompensa: poder real, impacto duradero, transformación silenciosa. Porque el mundo está lleno de gente que dice lo correcto, pero no logra nada. Y necesita más personas que hagan lo necesario, aunque no siempre se vea bonito al principio. Esto no significa ser frío, significa ser consciente. La clave es esta: en público, sostén tu imagen con virtud. En privado, toma decisiones con visión. No tienes que mostrar todo tu mapa, solo los resultados. Y si alguna vez te preguntas si esto es hipócrita, recuerda esto: hipocresía es decir que haces el bien y no mover un dedo. Estrategia es hacer el bien, aunque los demás no lo vean aún. Y ese es el poder de quien combina imagen con eficacia, de quien entiende que la percepción importa, pero los hechos aún más. Y si aprendes a sostener ese equilibrio, te conviertes en una figura que nadie puede derribar fácilmente. Pero para que esa figura se mantenga, hay una regla más, una que Maquiavelo grabó como advertencia: nunca, jamás, confíes al 100%. Y eso es lo que aprenderás ahora. Nunca confíes al 100%. La lealtad también cambia de dueño. La lealtad es una emoción, y las emociones cambian. Inspirado en Maquiavelo. Hay una verdad incómoda que la mayoría se niega a mirar. La traición no siempre viene de un enemigo. A veces viene de quien ayer te abrazaba. Confiamos, entregamos, nos abrimos sin reservas. Y cuando todo se quiebra, nos quedamos preguntando: ¿cómo no lo vi venir? Pero no se trata de no haber visto. Se trata de haber creído que la confianza era eterna. Maquiavelo nunca fue ingenuo con esto.
Él no odiaba la lealtad, solo sabía que era volátil, porque la lealtad es como el clima, puede ser brillante en la mañana y volverse tormenta por la tarde. Depende de intereses, miedos, conveniencias, heridas. Y si tú no entiendes esto, te romperás una y otra vez. Entonces, ¿cuál es el truco psicológico aquí? Nunca pongas toda tu estabilidad emocional en manos de otro, ni siquiera en el más confiable. No se trata de vivir paranoico, se trata de vivir atento, porque la traición no siempre se nota por acciones grandes. A veces empieza por los pequeños silencios, por las respuestas lentas, por la falta de entusiasmo, por esa frase neutra que antes era calidez. Y si tú desarrollas sensibilidad emocional, puedes ver esas señales antes de que te rompan, porque en momentos de tensión, las personas no siempre eligen lo justo, eligen lo que les conviene. Y por eso, si quieres ser intocable, debes tener un margen emocional interno, un espacio donde puedas confiar, sin depender, amar, sin ceguera, compartir, sin entregarte por completo. Eso es madurez estratégica, y es dolorosa, sí, porque todos queremos creer en un vínculo puro, incondicional, eterno. Pero la pureza no está en confiar ciegamente, está en ver la realidad, y aún así, elegir cuidar. Y cuando confíes, hazlo con equilibrio. No reveles todo, no apuestes todo, no supongas que siempre serás prioridad. Hay una historia que refleja esto. Un empresario llamado Julián formó un socio que era como un hermano. Durante años, compartieron éxitos, fracasos, decisiones difíciles. Pero un día, la oportunidad de crecer por separado apareció. Y su hermano tomó otro camino, sin despedidas, sin explicaciones. Solo eligió lo que le convenía. Julián quedó roto, pero luego entendió. No fue una traición, fue un cambio de intereses, y yo no supe leerlo a tiempo. Desde entonces, aprendió a construir vínculos desde el respeto, no desde la necesidad, a confiar, pero nunca sin reservas, y eso lo volvió más sereno, más estable, más sabio, porque el poder no está en cerrarte, está en saber a quién abrir y cuánto. Maquiavelo no te dice que no confíes, te dice que confíes con estrategia, y eso te vuelve inquebrantable, porque cuando alguien te falle, no será el fin, será parte del diseño, y tú seguirás firme. Pero hay un poder aún más sutil, más invisible, más transformador, uno que no se grita, se siente, y hace que otros te valoren no por miedo, sino por el miedo a perderte. Ese es el próximo truco. Usa el miedo a tu favor, que teman perderte, no que te teman a ti. El miedo es más efectivo que el amor cuando se trata de conservar el poder, pero el miedo correcto no se impone, se inspira. Inspirado en Maquiavelo. Hay una forma de miedo que no necesita amenazas, una que no nace del control ni del abuso, sino de algo mucho más poderoso. El miedo a perder lo que da equilibrio, lo que da valor, lo que da sentido. No estamos hablando del miedo que oprime, sino del que despierta respeto profundo. Ese que otros sienten cuando comprenden que tu presencia no es algo garantizado, que no estás ahí por necesidad, sino por elección. Ese es el tipo de miedo que Maquiavelo entendía como una herramienta silenciosa, no para dañar, sino para establecer poder sin decir una sola palabra. Porque cuando alguien sabe que puede perderte, cuida cómo te habla, cuida cómo te trata, cuida cómo te incluye. Y tú no necesitas recordárselo, solo necesitas vivir como alguien que no teme irse. Eso cambia la dinámica, porque la mayoría de las personas actúan como si fueran fáciles de reemplazar. Se ofrecen demasiado, se justifican, se esfuerzan por ser agradables y terminan siendo previsibles. Pero cuando tú mantienes tu centro, cuando sabes que tu valor no depende de la aprobación externa, entonces los demás sienten eso y actúan en consecuencia. Maquiavelo sabía que los líderes más respetados no eran los que gritaban más fuerte, eran los que, sin decirlo, inspiraban cierta incomodidad al imaginar su ausencia. Entonces, ¿cómo se usa ese tipo de miedo con inteligencia? Primero, cuida tu presencia como un regalo, no como una obligación. No estés donde no eres valorado. No te repitas donde no eres escuchado. 2. Marca tus límites con tranquilidad, no con ira. El poder verdadero no necesita tono alto, solo necesita claridad inquebrantable.
Tercera, sé autosuficiente emocionalmente. No para cerrarte, sino para que los demás sepan que no estás por necesidad, sino por decisión. Cuando actúas desde ese lugar, los vínculos se ordenan. El respeto llega solo, no porque impongas miedo, sino porque proyectas dignidad. Hay una historia breve pero poderosa. Natalia era una líder de equipo silenciosa. No hablaba mucho, no exigía atención, pero cuando hablaba, todos escuchaban. ¿Por qué? Porque sabían que si ella se iba, el equipo perdía su eje. No porque fuera indispensable en tareas, sino porque sostenía algo invisible, la estabilidad emocional del grupo. Un día amenazaron con reemplazarla. Ella no discutió, solo dijo: «Estoy lista para lo que venga». Y en ese momento, todos entendieron que no podían permitirse perderla. Ese es el tipo de poder que Maquiavelo admiraría. No el que domina por imposición, sino el que transforma por presencia. Y tú puedes cultivar eso, con firmeza, con límites, con visión, y con la conciencia de que tu valor no se negocia, solo se reconoce. Pero hay una última pieza, una que resume todas las demás, porque Maquiavelo no solo hablaba de estrategia, hablaba de forma interior, y decía: un príncipe debe ser como el león y como el zorro. Y esa sabiduría animal es la joya final que cierra este camino. Sé un león y un zorro, fuerza con astucia, firmeza con estrategia. El león no puede protegerse de las trampas, el zorro no puede defenderse de los lobos. Un príncipe debe ser ambos. Todo lo que has aprendido hasta aquí converge en esta imagen ancestral. El león, símbolo de poder y coraje. El zorro, emblema de astucia y adaptación. Separados, son vulnerables. Juntos, son invencibles. Maquiavelo no hablaba solo de animales, hablaba de ti, de la tensión interna que todos llevamos entre ser firmes o ser inteligentes, entre actuar con fuerza o moverse con estrategia. Y el secreto final es este: no elijas, integra. El león representa tu capacidad de actuar con decisión, de sostener tu dignidad, de proteger tu territorio interno. Pero si solo eres fuerza, serás predecible. Te atraparán con trampas emocionales, con manipulaciones, con juegos sutiles. Por eso necesitas también al zorro, la inteligencia de leer el entorno, de prever traiciones, de moverte con elegancia sin mostrar tus cartas. El león protege, el zorro anticipa, y tú debes aprender a ser ambos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que no estás obligado a elegir entre ser fuerte o sensible, entre imponer respeto o mantener la paz, entre actuar con dureza o hablar con cuidado. Puedes tener todo y usar cada parte cuando sea necesaria. La gente poderosa que realmente trasciende no es la que grita, ni la que siempre calla, es la que sabe cuándo rugir y cuándo desaparecer entre los arbustos. Es la que sabe cuándo mostrarse grande y cuándo dejar que otros subestimen su poder. Y tú, si estás escuchando esto hasta aquí, ya lo sabes. Dentro de ti hay una fuerza que no necesita permiso, y también una astucia que no necesita explicación, pero aún no la estás usando completa, porque aún estás creyendo que ser bueno es lo opuesto a ser fuerte. La bondad sin inteligencia se vuelve debilidad. La inteligencia sin corazón se vuelve cinismo, pero la unión de ambas es liderazgo. Maquiavelo sabía que el mundo no es justo, y que si quieres proteger lo que amas, debes aprender a ser claro, fuerte y astuto, sin perder tu centro humano. ¿Quieres saber cuál es el verdadero truco final? No está en los demás, está en ti. Ser intocable no es que nadie te dañe, es que tú aprendas a no entregarte donde no hay cuidado, a no justificarte donde no hay escucha, y a no depender de lo que puede traicionarte. Ser intocable es tener una estructura emocional tan sólida que ni los aplausos te inflan, ni las críticas te tumban. Y eso no se construye con una frase, se construye con cada límite que marcas, con cada decisión que tomas desde el respeto propio, con cada silencio que eliges, no por miedo, sino por poder. Maquiavelo no escribió para los tiranos, escribió para los conscientes, para quienes entendieron que el poder es primero interno. Y tú, ahora, lo sabes. No necesitas dominar a otros, necesitas dominarte a ti mismo. Ahí es donde empieza la verdadera intocabilidad. Haz silencio con esta idea.
¿Qué parte de ti ha estado regalando poder en nombre de la bondad? No lo reprimas, no lo destruyas, intégralo, protégete, resplandece, y cuando sea necesario, ruge. Si esta obra resonó contigo, suscríbete, porque aquí no solo hablamos de poder, hablamos de proteger tu alma en un mundo que a veces olvida cómo se cuida.